Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los juicios de Dios, como son los desastres naturales. Les invitamos para que se queden con nosotros en esta enseñanza bíblica. La Biblia es un manual que nos va guiando en todo lo que acontece aquí en la tierra y debemos saber acerca de los desastres naturales que están sucediendo en el mundo entero. Acabamos de empezar un nuevo tiempo como es el tiempo de los huracanes. Estamos en temporada de huracanes. Un huracán traerá una forma de miedo y de temor en la gente porque son desastres. Así que habrán calamidades en algunos lugares. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno, porque es a través de la oración y el ayuno que Dios interviene para detener todo desastre natural. Un día Dios envió a Moisés, unos 1500 años antes de la primera venida de Jesucristo, lo envió al faraón de Egipto. El pueblo de Israel tenía 400 años de ser esclavos de faraón. Entonces Moisés fue de parte de Dios a decirle a Faraón: el Dios de los hebreos nos ha encontrado y hemos venido a ti en ese nombre, en el nombre de Dios, el Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios hasta de Egipto. Hemos venido a decirte que dejes ir al pueblo de Dios a celebrarle fiesta. La respuesta de Faraón es: ¿quién es ese Dios? No lo conozco. No sé de qué Dios me estás hablando. Yo solamente conozco los dioses de Egipto. En particular, 10 dioses que estaban dominando sobre el pueblo de Egipto. Entonces, Faraón rechazó a Moisés. Y dijo Faraón: no conozco a ese Dios. Dios, viendo todo lo que pasaba en la tierra, entonces Dios determinó que se daría a conocer a Faraón. Dios desde los cielos se da a conocer a los reinos de esta tierra, a los presidentes de cada nación, a todo gobierno y a toda persona en una ciudad o nación. Dios se da a conocer. ¿De qué manera Dios se dio a conocer a Faraón? Por medio de juicios. Los juicios son la forma en que Dios está hablando a aquellas personas que son incrédulas, que se resisten a creer la verdad de Dios y no quieren obedecer las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Faraón se resistió. Entonces Dios se dio a conocer por medio de 10 juicios en Egipto. Se les conocen como las plagas de Egipto, pero no fueron más que 10 juicios que Dios envió a Faraón y a Egipto, y el último juicio, el último, fue de muerte. Por eso tenemos que conocer acerca de los juicios de Dios y comenzamos precisamente leyendo el Salmo 9, versículo 16, porque allí la Biblia habla del conocimiento de Dios aquí en la tierra por medio de los juicios. Bueno, realmente el faraón, al no reconocer al Dios de los hebreos como Dios y no darle caso a sus palabras, hacer caso a sus palabras, realmente esos juicios son castigo. Dios castigó al faraón y al pueblo de Egipto, porque pues el faraón era el gobernante de Egipto, para que dejara ir a su pueblo. Era el imperio mundial, sí, en los tiempos de Moisés. Y claro, la mano de obra de Egipto eran los judíos.
era el pueblo de Israel. Entonces ellos no querían perder esa mano de obra, ¿verdad? Barata, eran esclavos allá en No Egipto. Barata, no les pagaban No les nada. pagaban, eran esclavos. Así que durante 400 años Sí. hubo sueldos caídos. Terrible, terrible. Por eso cuando salieron y maltrato, Dios es justo, maltrato al pueblo, y al pueblo les de hizo Dios. reintegrar todo el salario caído. Entonces, esa era la situación, ¿no? De que Dios se levanta y ordena que deje ir a su pueblo a celebrarle fiesta en el desierto, y el faraón no reconoce a Dios, no reconoce nada, él se opone a Dios, Dios envía el castigo que son las 10 plagas, y vemos realmente el poder de Dios, como Dios también endureció el corazón de Faraón y demostró su poder allí, ¿no? Es como hoy se predica el Evangelio de Jesucristo, pero no todos quieren creer el Evangelio de Jesucristo. Creen que Jesucristo es una religión más en el planeta Tierra, así como Faraón en Egipto. Muchas religiones hasta adoraban a la muerte allí en Egipto. Así que muchas personas resisten el Evangelio de Jesucristo, no creen en Jesucristo, creen que Jesucristo es una religión más aquí en la tierra. Por eso Dios está enviando juicios convertidos en desastres naturales. Cabe también señalar que mientras que en Egipto y su pueblo, el faraón y su pueblo de Egipto estaban bajo estas plagas, bajo ese castigo, ahí en Gosén, en la tierra donde estaban ahí viviendo los israelitas, allí no sucedía nada, no tuvieron ni una sola plaga. Y realmente vemos que cómo Dios habló a ese pueblo, ¿no? Cómo Dios habla a través de ese tipo de situaciones, que mientras que todos tenían las plagas, en el pueblo de Israel estaba totalmente tranquilo. Eso habla de protección. Sí, Dios protección. protege a los suyos hasta el tiempo de hoy. Así es. Por eso tenemos que conocer todas las bendiciones que tenemos en Jesucristo, porque Jesucristo no solamente nos salvó para tener la vida eterna, sino que mientras estamos en la tierra podemos tener la protección Divina y de la Dios. provisión diaria. El sustento. De Dios. Así es. Pastor José David. Sí, bueno, estaba pensando en Janes y Jambres, que son los hechiceros, los brujos de Egipto, los ¿no? hechiceros de Faraón. Y para ello... Los falsos profetas de Faraón, porque hay verdaderos profetas como Moisés, pero habían falsos profetas, y en este caso Janes y Jambres, así se llamaba. Sí. Que bueno, en 2 Timoteo, allí el apóstol Pablo también los menciona. Después que da la lista en 2 Timoteo capítulo 3, da una lista de 21 características del pecado en el hombre, que es lo que forja el carácter de una persona. Entonces allí del versículo del 1 al 5 nos habla acerca de 21 características de pecado. Pero después de la lista de los 21 características de pecado, ahí es donde menciona a Janes y Jambres, en el versículo 8, por ejemplo. Y dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Así que aquí nos habla que cuando viene... son hombres amadores de sí mismos, ¿no? Dice. Sí, son los 21 características del pecado que están reflejados en estas dos personas que se llamaban Janes y Jambres. Por eso dice, porque son hombres corruptos, ¿no? Son hombres que se han hecho pasar por falsos profetas. Es por eso dice que engañaban a Faraón. Sí. Y Faraón creía la mentira de Janes y Jambres. Sí, y en consecuencia por eso es que Dios los iba a borrar de la tierra, iba a enviar su juicio en contra de ellos. Y fueron 10 juicios que mandó Dios. 10 tremendos juicios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que cuando salieron
porque Dios había enviado juicio sobre estos dioses. Había Dios hecho guerra a la guerra espiritual que se libraba allí en Egipto contra los dioses falsos. Detrás de un ídolo, detrás de un dios falso, están los demonios. Por eso fue una guerra espiritual y ya Dios estaba habilitando al pueblo de Israel para la guerra. Moisés fue un guerrero enseñado en Egipto para la guerra y durante 40 años enseñó en el desierto al pueblo de Israel porque eran esclavos y les enseñó cómo enfrentarse a gigantes. Por eso cuando entraron a la tierra prometida ya estaban adiestrados para la batalla, para la guerra. En el Antiguo Testamento para la nación de Israel era la guerra física, la guerra en el mundo de lo natural. Pero para nosotros los cristianos que ya estamos en el Nuevo Testamento, la guerra que libramos es guerra espiritual, no es guerra física, no es guerra contra seres humanos, es guerra contra seres espirituales que no vemos, pero que están en la tierra haciendo su obra en personas, en la mente de las personas, como en el caso de Janes y Jambres, que resistían a la verdad. ¿Cuántas personas en la tierra no quieren reconocer la verdad de Dios? La verdad que vino en Cristo, la verdad del Evangelio, y entonces están resistiendo a la verdad. Por eso Dios envía castigo, Dios envía juicios, Dios permite que hayan desastres naturales para que las personas puedan arrepentirse de todo pecado, de su incredulidad y reconozcan que hay un Dios que creó todo el planeta Tierra, creó todas las naciones, creó a toda la humanidad. Nosotros los seres humanos no somos producto de una evolución, somos criaturas de Dios a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos por la mano de Dios. Así que nosotros sabemos la verdad, esta es la verdad, porque la Biblia es la verdad de Dios. Y cuando leemos en este manual todo lo que tiene que ver aquí en la tierra, entonces caminamos en la libertad que nos da Jesucristo para no caer en las trampas del engaño del diablo. Por eso todo lo que está en la Biblia y que nos habla del pueblo de Israel es para enseñanza de nosotros los cristianos que ahora caminamos por medio del Espíritu Santo para enfrentarnos a espíritus territoriales que siguen perturbando a muchas personas en su ignorancia, en su testarudez, endureciendo el corazón y resistiendo la verdad. Por eso tenemos que orar y ayunar. El ayuno que hace la iglesia cristiana, la oración y el ayuno destruye esas fortalezas en la mente de las personas endurecidas, de aquellas personas que están resistiendo la verdad. A través de la oración y el ayuno, Dios está mostrando su misericordia a esas personas, no queriendo que esas personas se pierdan, no queriendo que vayan a la condenación eterna, sino que sean salvas y entren a la vida eterna. Que procedan al arrepentimiento. Que procedan al arrepentimiento. Y aceptar a Jesucristo. Y aceptar a Jesucristo. Por eso estamos convocando al ayuno de este tiempo de la temporada de huracanes. Está comenzando para que las personas puedan ser libres y puedan caminar en las bendiciones que tenemos en Cristo, cielos abiertos, bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras. Todo esto está registrado para los que creen en Jesucristo. Por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que Dios muestra en la Escritura con respecto a los desastres naturales. Y bueno, comenzamos leyendo, ahora sí, el Salmo 9:16. Por eso hay que orar para que Dios nos proteja y nos libre de lluvias torrenciales y de desastres naturales en esta temporada de huracanes.
Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. El 15, versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Como Faraón. En la red que escondieron fue tomado su pie. Allí fue donde Dios estableció juicio contra Faraón por la testarudez, por el endurecimiento de Faraón. Y Dios se dio a conocer en el juicio que trajo sobre Egipto, Sí. sobre toda la nación de Egipto. A los 10 juicios, Faraón tuvo Y cuando- que dejar cuando ya ir cuando muere al su pueblo hijo. de Israel. Cuando muere su hijo, Esa fue la tragedia Sí. más grande que hay. murieron los primogénitos de todos. Por eso- los animales, las personas. Tenemos que considerar que los tiempos son peligrosos, así dice la profecía, y en la medida que avanzan los años, no es lo mismo este año 2023 que el año 2022. Todo lo que está sucediendo en este año será peor que el año pasado, porque la maldad del hombre va en incremento. Pero en medio de tanta maldad, en medio de tantas tinieblas, la luz de Jesucristo está alumbrando en hombres y mujeres que abran su corazón a creer la verdad de Dios. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo usando los diversos medios de la comunicación para que todos tengan la oportunidad de conocer al Dios que nos ama. El Salmo 24 es el salmo que habla de la creación. Dios es el creador. Allí no habla de evolución, habla de creación. Sí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí habla entonces de Dios. Dios es el creador y estableció leyes. Dios es Dios de leyes. Este planeta Tierra no se sostiene en el vacío. Hay leyes que Dios estableció. Hay leyes que tienen que ver con la gravitación que hay en el planeta Tierra, leyes de atracción, leyes que tienen que ver con la materia aquí en la Tierra, leyes físicas, leyes químicas, diversas leyes Dios ha establecido. Por eso la Biblia es un libro de leyes y debemos conocer lo que está aquí, porque el desconocimiento o no tomar en cuenta las leyes de Dios traerán problemas a nuestras vidas. Podemos conocer las constituciones de muchas naciones en el planeta Tierra, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, 1787 aproximadamente, estamos hablando del siglo XVIII, pero esa Constitución se fundamentó en la palabra de Dios, en los libros escritos aquí en la Biblia, los libros de la ley. Jesucristo habló de los libros de la ley. ¿Cuáles fueron? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Por eso los Estados Unidos ha sido una nación muy bendecida. Y hoy podemos conocer cómo los Estados Unidos es una potencia militar, una potencia económica. Así que la Constitución se fundamentó en la Biblia, la palabra de Dios. Y muchas otras naciones tomaron como base también las Escrituras, lo que está registrado en la Biblia, o tomaron como base la Constitución de los Estados Unidos. Así que encontramos a México, la Constitución de 1917, tomó como base la Constitución de los años 1800. Así que la Constitución de México fue en el siglo XX. La Constitución de Estados Unidos fue en el siglo XVIII. Y la Constitución de México habla mucho de el beneficio social, habla de la justicia,
que debe haber al pueblo, a la gente, porque Dios es Dios de justicia, Dios es juez y Él está juzgando cada nación, cada gobierno, y las constituciones parten de allí. La primera constitución que Dios estableció la leemos en el libro de Éxodo capítulo 20, que hablan de los 10 mandamientos. Esto sucedió un día de Pentecostés, en la fiesta instituida por Dios, la fiesta de Pentecostés. Dios descendió para dar su palabra, dar sus leyes. Dios estableció el día de Pentecostés su palabra, la palabra de Dios. Acabamos de celebrar hace una semana el día de Pentecostés, pero nosotros los cristianos estamos celebrando el nacimiento de la iglesia cristiana. Es la iglesia la que está predicando la palabra de Dios. Así que en los tiempos de Moisés, 1500 años antes de Cristo, Dios dio a conocer la palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, porque durante 400 años el pueblo de Israel no conocían de leyes, no conocían de las cosas de Dios. Así que el pueblo de Israel, Dios los llevó a el monte Sinaí para darle las leyes, los estatutos. Todo ello está registrado en los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, libros que habló el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, y es la palabra que sustenta a muchos gobiernos en cuanto al comportamiento social, en cuanto a la justicia, a los pobres, a los oprimidos. Así que Dios es Dios de justicia. Cuando nace la iglesia, el día de Pentecostés, hace 21 siglos, acabamos de celebrar el cumpleaños de la iglesia, 21 siglos. Dios hizo un milagro, el milagro de la iglesia, dio nacimiento a la iglesia. ¿Con qué característica? Su palabra. Esa palabra que Dios determinó desde los tiempos antiguos, ahora venía la palabra a morar dentro del corazón del creyente en Cristo Jesús. Al que creyera en Jesucristo entraría a un nuevo pacto, el nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre de Cristo, y entonces por medio del Espíritu Santo vendría a establecerse la palabra en el corazón, para que ahora a través del Espíritu Santo conociéramos de adentro hacia afuera a Dios. Dios se da a conocer por medio de su palabra. Por eso Jesucristo vino a bautizarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a traer la palabra que se iba a registrar en el corazón del creyente, del cristiano, y así nacería la iglesia. La iglesia sería el pueblo de la palabra hablada. Hablamos la palabra, predicamos la palabra y estamos echando fuera demonios con la palabra hablada. Todo es con la palabra. Así que son enseñanzas que tenemos en la Biblia, y nosotros los cristianos acabamos de celebrar el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y ahora pues seguimos hablando de la importancia de conocer las Escrituras, la palabra de Dios, y sobre todo saber lo que son los juicios de Dios. Dios es juez sobre toda la tierra, Él está vigilando. Dios no está fuera de control, todo lo contrario. Veamos lo que dice el Salmo 96 del 10 al 13. Dios es juez que está juzgando a cada nación. Juzga a México, juzga a Guatemala, juzga a Estados Unidos, juzga a Rusia, juzga a China. No somos nosotros los hombres que juzgamos, es Dios que está juzgando de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las Escrituras. Así que un gobierno que se ajusta a las Escrituras, entonces Dios respaldará ese gobierno. ¿Y cuál es el mandato de Dios?
hacer justicia a los oprimidos, hacer justicia a los pobres. Por eso todo gobierno que dedica su tiempo para atender la necesidad del pueblo, de la mayoría que es el pueblo, de estar atendiendo las necesidades apremiantes del pueblo, Dios respaldará ese gobierno. Así que son principios que debemos conocer y están registrados en la Biblia, porque Dios hace misericordia, juicio y justicia, que es lo que deben hacer los gobernantes aquí en la tierra, y la iglesia está para orar a favor de los gobernantes, para que los gobernantes caminen en el temor de Dios y tengan la sabiduría de Dios en la toma de decisiones. O sea, que hagan justicia aquí en la tierra. Leamos el Salmo 96, del 10 al 13. Aquí habla de el juez de la tierra, sí, que es Dios. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El juez de toda la tierra está mirando el comportamiento del ser humano con respecto a sus mandamientos. Mandamientos que tienen que ver con la santidad, porque Dios es santo. El pecado aparta a la persona de Dios. Por eso Dios está mirando si la persona está caminando en justicia o en injusticia. Toda injusticia es pecado. Y Dios está mirando lo que está sucediendo en personas, matrimonios, familias, ciudades enteras. El Salmo 9, del 18 al 20, allí habla ya de los pobres. Dios está atento a la atención a los pobres. Muchos salmos hablan acerca de que Dios se pone a la diestra del pobre. Cuando vino Jesucristo a la tierra hace 21 siglos, Él dijo, conforme a la profecía de Isaías capítulo 61, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Esto fue lo que dijo Jesucristo al comenzar su ministerio allá en Galilea. He venido para predicar el Evangelio a los pobres. Toda persona que abre su corazón a creerle a Dios es una persona humilde. La humildad es lo que abre la puerta a la salvación. Toda persona en humildad reconocerá que debido al pecado está apartado de Dios, pero si se arrepiente alcanza la misericordia de Dios. Leamos el Salmo 9, 18 al 20. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan todas las naciones que no son sino solamente hombres. El que tiene control de los elementos de la naturaleza es Dios. Dios está mirando el comportamiento del ser humano. Si el ser humano no está comportándose de acuerdo a las leyes de Dios, entonces pueden venir ciertas circunstancias adversas conocidos como juicios. Podemos leer el Salmo 107, allí la Biblia nos habla de lo que puede suceder.
El 107 dice aquí, versículos 33 y 34, ¿por qué vienen las calamidades? Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan. El Dios creador de la humanidad, el Dios creador de la tierra, está sentado en su trono en el cielo, juzgando las naciones de la tierra, el comportamiento de cada persona. Y Dios juzga de acuerdo a sus leyes. Entonces, cuando hay maldad en los habitantes de una población, entonces tendrá que venir ciertas calamidades. Dice aquí que Dios convierte los ríos en desierto. Viene la sequía. Y los manantiales de aguas en sequedales. Los calores intensos en algunos lugares. Se habla de mucha sequía, meses de sequía, años de sequía. Y cuando hay sequía, quiere decir que los cielos se han cerrado. No hay bendición de Dios. Entonces los agricultores no tienen para recoger el fruto porque no hay fruto. Los animales también estarán padeciendo todo ello. Así que las sequías tienen que ver con juicios. Todo esto habla del comportamiento del ser humano. Pocos son los que conocen las Escrituras y lo que enseñan las Escrituras acerca de por qué existe todo juicio de Dios, por qué hay desastres naturales que pueden ser sequías, pueden ser inundaciones, pueden ser los mismos huracanes que están golpeando ciudades, temblores, terremotos, incendios. Son desastres naturales que las noticias dan cuenta de todo ello. Pero la causa, vamos a la causa. ¿Cuál es la causa? El hombre. El hombre en la tierra, la maldad del hombre en la tierra, la iniquidad. A esto vino Cristo. Cristo no vino a establecer religión, sino vino a resolver el problema del pecado, de la maldad por el pecado. El hombre que está apartado de Dios por su pecado, cada día se hace más malo en la tierra. Por eso tenemos a segunda de Timoteo, donde habla en de los tiempos peligrosos, la maldad en los tiempos últimos, tiempos perversos, peligrosos, amadores de sí mismos. Y las noticias están dando cuenta de todo ello. Estamos viendo noticias alarmantes de homicidios, de tragedias, todo ello lo estamos hoy conociendo. Por eso tenemos que entender la importancia de orar y ayunar antes que vengan todos los juicios de Dios. Vamos a leer Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar. Están en Villahermosa, están allá en Coatzacoalcos, están en Tuxtla, están en la Ciudad de México, están en el norte del país, están en cualquier ciudad de los Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí están los ojos de Dios. En cualquier ciudad. Dios es omnipresente, está presente en todo lugar. Mirando a los malos y a los buenos, dice. Él mira tanto a los buenos como a los malos. Sí, porque Él es también omnisciente, Él sabe todo acerca de todos. Sí, Él es Dios, no es un ser humano. Nosotros como personas humanas somos limitados en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Tenemos una mente finita. En cambio Dios no, Dios infinito. Dios no tiene principio ni fin, Él es eterno. Así que no nos podemos comparar a Dios o a la mente de Dios. Pero tampoco el hombre puede escaparse de la mirada de Dios. Sí, Dios. Porque dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, podemos leer Hebreos 4:13, vamos al Nuevo Testamento ahora.
Hebreos 4:13. Allí habla de que todo ser humano delante de Dios está desnudo. No puede ocultar nada delante de Dios. Por eso cuando vino Jesucristo, Cristo no vino a condenar al pecador o a la pecadora. Ya Jesucristo sabía que había pecado de por medio y debido a las fuerzas del pecado, cometía y cometía y cometía, como la mujer que encontraron en el adulterio. Era una mujer adúltera, pero ¿cuántas veces estuvo en el adulterio con un hombre, con otro hombre, con otro hombre? Jesucristo sabía todo ello. Jesucristo no vino a condenarla. Jesucristo sabía lo que ella estaba haciendo. Jesucristo era la manifestación del amor de Dios en la tierra. Dios mostrando su misericordia en la persona de Jesucristo para la salvación de esa persona, la salvación del pecador aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo, para que los pecadores se arrepintieran de todo pecado y entraran a la salvación. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios, seamos cristianos o no cristianos. Por el hecho de haber entrado a este planeta Tierra, que es la creación de Dios, y haber respirado el oxígeno de Dios, y haber tomado un lugar territorial en una colonia, en una ciudad, todo eso es de Dios. Bueno, pues hay que pagar. Tenemos que dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Por eso un día tendremos que estar en la presencia del Señor. Podemos leer también lo que dice Hechos capítulo 17, habla allí del arrepentimiento y al final todo ser humano dará cuenta ante el juez de toda la tierra, que es Jesucristo. Dios el Padre puso todo en las manos de Jesús y Jesús vendrá para hacer juicio. Vamos a leer Hechos 17, 29, 30, 31. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo viene como juez. Así que toda persona estará en la presencia del Señor dando cuenta, vuelvo a repetir, sea una persona cristiana o no cristiana. Así que todos los seres humanos allí estaremos. La Biblia dice en el Salmo 39:11 que Dios está castigando. La Biblia nos enseña que el castigo es por el amor de Dios. Dios a quien ama, castiga. Un padre de familia tiene que castigar a sus hijos no para destruirlos, no para matarlos, sino para corregirlos. Y es lo que Dios hace. Todo juicio es para corrección actualmente. Así que dice la Biblia en el Salmo 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. El hombre se afana en las cosas de este mundo. Ciertamente vanidad es todo hombre. Hace un ídolo de las cosas materiales. Entonces Dios tiene que intervenir para romper esa ligadura de su ídolo, que puede ser una persona o puede ser el dinero mismo. ¿Cuántas personas están haciendo del dinero su propio Dios? O los celulares, los teléfonos inteligentes. Hay personas que han hecho del teléfono un Dios para sus vidas.
Dios tiene que intervenir, porque Dios ama a toda persona. En Isaías capítulo 29, versículo 6, allí habla de cómo Dios interviene en sus juicios. Y esto es lo que conocemos como desastres naturales. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aquí tenemos todo lo que vamos conociendo ahora como desastres naturales, todo ello está profetizado. Dios tiene control de los elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra y fuego. Huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones pueden venir, torbellinos, tornados, terremotos, volcanes, incendios. Dios es el único que puede hacer todo lo que Él determina hacer aquí en la tierra para que el hombre en la tierra se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios, se convierta a Dios por medio de Jesucristo. Así que cada año estamos viendo noticias de desastres naturales, en México no es la excepción, y estamos empezando una temporada de huracanes que debemos nosotros considerar. Este año 2023 es una temporada normal de huracanes para el Atlántico, pero ya estamos viendo aparecer ciertas depresiones tropicales, como es este que acaba de aparecer allá en el norte. Entonces, ya estamos en temporada de huracanes y por eso tenemos que orar y ayunar. En Oseas capítulo 5, versículo 15, allí Dios está hablando al pueblo, está hablándole a la gente. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Muchas personas no han querido oír el Evangelio hoy en día, ni creer en la predicación del Evangelio. Un día Jesucristo dijo, si no creen por mi palabra que estoy predicando, crean por las obras. ¿Y cuáles serían las obras que debemos creer? Bueno, las obras son los desastres naturales. No quieren creer la predicación del Evangelio que se da de ciudad en ciudad, en campañas evangelísticas, de casa en casa, no quieren creer. Bueno, pues viene un sacudimiento a la tierra, es la obra de Dios, es el juicio de Dios. A ver si en un temblor, un terremoto, en un incendio, puedan creer en Dios. Bueno, realmente ya vemos también que Apocalipsis habla también de los juicios, ¿sí? Porque no reconocieron a Dios y a Jesucristo. Entonces, las trompetas, las copas y los sellos son juicios tremendos que van a venir. Sí, porque el hombre, juicios van en incremento. Sí, exacto. Y Apocalipsis ya habla del tiempo cuando ya la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, estamos aquí para abrir los ojos a muchas personas. Pero viene un juicio final. Para predicar el Evangelio. Para las personas que no han creído y no han obedecido a Dios. Sí, estamos aquí para alumbrar a la gente. Tenemos un video ilustrativo de la importancia de la oración. La oración es importante, el ayuno es importante. Estamos convocando a la oración y al ayuno. En Australia hubo una sequía como no se había visto en mucho tiempo. En Australia los problemas de los desastres naturales tienen que ver con los incendios. Nosotros acá con las inundaciones, pero allá son los incendios. Y entonces había un incendio este año todavía, en el mes pasado, y la gente estaba angustiada y desesperada. Dios dice en su palabra, en su angustia me buscarán. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano en Australia, empezaron a orar y ayunar, ¿sí? Y a convocar a la oración y al ayuno. Veamos lo que sucedió en la oración y el ayuno
en medio del desastre natural del incendio grande en Australia. En las imágenes que estamos viendo de lo que ha ido ocurriendo en el mundo entero, vemos cómo Dios está esperando oír de nosotros en cuanto a la oración. La iglesia es la única que puede comunicar los problemas de la tierra al cielo y Dios interviene cuando hay oración. Hemos visto lo que sucedió allá en Australia. Gloriosísimo fue eso, Sí. qué bárbaro. Tremendo cuando cayó esa lluvia, ¿no? Y Sí. apagó el incendio. Aquí en Jeremías capítulo 14 habla de la sequía. Y dijo Dios, versículo 22, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Hemos visto cuántas personas en su desconocimiento de la verdad hacen muchos rituales, muchas cosas sorprendentes para hacer llover, pero no llueve. En cambio, cuando un pueblo en arrepentimiento ora y ayuna a Dios, Dios interviene para traer un cambio en la tierra. Amigo, amiga, Dios puede traer un cambio a tu vida. Solamente tienes que invitar a Jesucristo a que entre a tu corazón. Solamente tienes que decirle la siguiente oración. Puedes repetir después de mí. Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de toda incredulidad, me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón para que vengas a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya pasaste de muerte a vida espiritual. Hay que seguir estudiando de las Escrituras, hay que ir a una iglesia, a la enseñanza de un pastor y ser guiados por el Espíritu Santo. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y les invitamos mañana el servicio online, 12 del día. Así es. Hasta mañana. Dios les guarde y les bendiga.